Como les dije, vamos a empezar esta clase del 29 de octubre del año 2020, donde voy a revisar los siguientes, pretendo revisar los siguientes puntos para terminar con este asunto de la cosa juzgada. Pretendo revisar la, los efectos relativos de la cosa juzgada, y cuando hablo de efectos relativos me estoy refiriendo más que nada a situaciones jurídicas en las cuales la cosa juzgada no surte plenos efectos como clásicamente se ha estudiado. En segundo término, vamos a revisar un tema que es bastante interesante, que son los efectos reflejos de la cosa juzgada, que también espero dar algunos ejemplos de aquello. También vamos a revisar algo de jurisprudencia de cosa juzgada y vamos a concluir seguramente vamos a concluir con la regulación de la cosa juzgada en el proyecto de Código Procesal Civil. Entonces, en primer lugar, bueno, yo pretendo ver todas estas cosas y también pretendo ver una parte del curso que dice relación con la paralización del proceso y su efecto en el mismo. Entonces previamente existe una pregunta que la podría plantear de nuevo para que quedara bien asentada la pregunta, señorita. Sí, profesor. Sí, a ver. Mire, necesito saber cuáles son las diferencias o hacer un paralelo entre la acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada, para que quede clara las diferencias que hay entre una y otra. Ya, ok. Mire, a ver, en primer término, tenemos que ver a la cosa juzgada como un efecto de las sentencias. Lo primero que es un efecto que emana de las sentencias. Y es un efecto que emana de las sentencias en la medida de que existe que existe uso de la jurisdicción, y cuando se usa la jurisdicción se resuelven los conflictos. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y la cosa juzgada, como ya les dije, tiene una doble faz, o una doble cara, o un doble efecto. Uno es el efecto de excepción de cosa juzgada, y el otro es el efecto de acción de cosa juzgada. Usted, señorita, me pregunta por la diferencia de ambos. Primero vamos a conceptualizar ambos y ya lo hemos visto en todo caso en las clases pasadas. Vamos a hacer primero, vamos a hablar de lo más clásico, que sería la excepción de cosa juzgada. Cuando usted tramita un proceso, cuando usted lleva a cabo un proceso, lo que usted quiere es que se resuelva su conflicto, y ese conflicto va a quedar resuelto en una resolución judicial que se denomina sentencia definitiva. Bueno, resulta que en esa sentencia definitiva tiene que producirse un efecto de clausurar el proceso, y en ese sentido tenemos el efecto de excepción de cosa juzgada. Esto significa que el conflicto a través de la sentencia definitiva, una vez que transcurre el periodo de impugnación, es decir, el periodo para interponer recursos para modificar esta sentencia, esa sentencia va a producir plenos efectos para resolver el conflicto como una verdad jurídica inamovible. Incluso la doctrina clásica, en el caso de la cosa juzgada, se habla de ficción de verdad. Ustedes pueden haber revisado los textos, el texto del mito de la cosa juzgada, en donde aparece esta conceptualización como ficción de verdad. No significa que sea la verdad, pero jurídicamente es la verdad. Y como excepción, clausura el proceso. Si clausura el proceso, significa que no podemos volver a abrir ningún proceso respecto de los parámetros que nos genera la triple identidad, que ya la revisamos en clases pasadas. Es decir, ese parámetro que está establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Y así, mediante esta sentencia que produce excepción de cosa juzgada, no va a poder reabrirse nunca más un proceso con esta triple identidad, y queda clausurado y resuelto el conflicto. Eso en cuanto a la excepción de cosa juzgada. ¿Queda claro un poquito, o queda clara la excepción de cosa juzgada? Profesor, Sí. usted señalaba que había una excepción
de cosa juzgada. Y esa, como le escribí en el WhatsApp, ¿esa excepción es a petición de parte o Ya, se declara de pero oficio? ¿queda claro este efecto de excepción de cosa juzgada? Que queda clausurado el Sí, proceso, lo que se que no resolvió se ahí, puede reabrir un proceso. y lo que se resolvió ahí eh, es la resolución que queda fija y posteriormente no puede volver a revisarse. ¿Queda claro eso? Esa es la verdad jurídica, esa es la excepción de cosa juzgada. Sí, profesor. Ya, ok, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, si es que en un juicio eh, una persona dice, el demandante dice que el demandado le debe 1.000.000 de pesos y el demandante gana el juicio, es decir, el juez determina que realmente le deben 1.000.000 de pesos, después no se puede volver a demandar, por lo menos el demandado, que nunca le debió 1.000.000 de pesos. Ya está establecido como verdad jurídica, inamovible. Eso se denomina excepción de cosa juzgada. ¿Sí? Una A pregunta. su vez, pero espere, que tengo que terminar con esto. A su vez, el demandante no puede volver a demandar a este demandado diciendo que, ¿sabes? No era 1.000.000 de pesos, eran 2.000.000 de pesos, porque el juicio, el proceso y el conflicto quedan clausurados con esta sentencia definitiva cuando terminan, cuando transcurren los plazos de impugnación u oportunidades de impugnación, y eso ya no puede ser objeto de un nuevo proceso y queda como una verdad jurídica inamovible. Eso es la excepción de cosa juzgada. Ahora vamos a la acción, porque la compañera indicó que también quería ver un paralelo entre acción y excepción. Bueno, resulta que ya el conflicto está clausurado, ya está claro que se debe este 1.000.000 de pesos, pero bien, el conflicto no queda del todo resuelto si es que no se cumple lo que aparece en la sentencia definitiva. O sea, es decir, eh, uno podría decir que, claro, ya me dieron el 1.000.000 de pesos en una sentencia, pero el cliente seguramente va a decir, ¿y cuándo me pagan? Y para eso está la acción de cosa juzgada. La acción de cosa juzgada, y en este sentido la cosa juzgada no solamente se conforma con resolver el conflicto, sino también con ejecutar lo que está resuelto en la sentencia que produce cosa juzgada. Y esa es la denominada acción de cosa juzgada. Ese efecto que nos permite cumplir lo que ya ha sido asentado en una sentencia ejecutoriada. Esa es la acción. Entonces, nosotros podríamos hacer un paralelo entre acción de cosa juzgada y excepción de cosa juzgada. Lo primero, la excepción de cosa juzgada, obviamente, lo que hace es clausurar el proceso y clausurar el conflicto, es decir, tiene el efecto de resolver el conflicto que ha sido puesto en conocimiento de un juzgado, de un tribunal. Y la fórmula que va a usarse para que se respete este resultado es más bien una defensa frente a una nueva demanda en que haya triple identidad. Es decir, la excepción de cosa juzgada opera como defensa. En cambio, cuando existe acción de cosa juzgada, lo que opera un nuevo proceso o un proceso incidental dentro del proceso principal en donde se produjo la cosa juzgada para lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Es decir, la excepción opera como defensa y la acción de cosa juzgada opera propiamente como una acción para abrir un nuevo proceso, ya sea incidental o un proceso independiente para cumplir lo que se ha resuelto a propósito de la sentencia. Ahora, podríamos decir en segundo lugar que todas las sentencias que producen cosas juzgadas siempre van a producir el efecto de excepción de cosas juzgadas, pero no todas las sentencias que producen cosas juzgadas van a producir acción. ¿Por qué razón? Porque no todas las sentencias se pueden cumplir mediante la apertura de un nuevo proceso, en este caso donde se ventile la acción de cosas juzgadas, donde se pida el cumplimiento. ¿Y por qué razón? Porque muchas sentencias se cumplen de manera administrativa, sin la necesidad de abrir otro proceso, como por ejemplo la sentencia que declare a los cónyuges divorciados. Esa sentencia no necesita no hay una acción propiamente tal de cosa juzgada en este caso, sino que hay un cumplimiento administrativo. No hay que ir a un tribunal para cumplir.
No sé si le queda un poquito más claro lo que es acción, lo que es excepción de cosa juzgada y este paralelo sencillo. Un poco más, profesor. Ya, pero ¿qué duda tiene? A ver, porque noto en su voz que tiene es un poco dubitativa. Profesor, es que usted en la clase anterior dijo ¿Ya? que había una forma de abrir un nuevo proceso, pero no sobre la forma o de la triple identidad, una de las partes de la triple identidad. Se podía abrir un versal sobre las mismas personas en otro proceso, pero no sobre el mismo tema o el fondo del asunto. ¿Eso es la excepción o la acción? Que se puede abrir un nuevo proceso. ¿Para Claro, qué? se puede alegar lo mismo que se está pidiendo en otro proceso o en otro procedimiento. Para dejar sin efecto la cosa juzgada. Claro. Ya, pero eso todavía no he avanzado. Ayer, o sea, la clase pasada lo vimos así en forma genérica y por eso yo voy a empezar esta clase, como ya le dije, con los efectos relativos a la cosa juzgada. Es decir, cómo lo que yo le estoy diciendo, que la cosa juzgada tiene este efecto de verdad jurídica, inamovible, etcétera, cómo no es tan así. ¿Mm? Cómo hay realidades que se han ido produciendo que hacen de que este concepto tan estricto, cosa juzgada, tan vale. Pero eso lo vamos a ver ahora. ¿Mm? Hasta el momento, ahora yo quiero que se queden con esto. Y también en la primera clase de cosa juzgada dijimos que hay una teoría clásica de cosa juzgada en donde esta cosa juzgada es inamovible, donde es imposible que se abra un nuevo proceso con la triple identidad, etcétera. Y después nosotros íbamos a ver situaciones en que esto no es así, es relativo frente a situaciones excepcionales, eso sí, siempre excepcionales. ¿Ya? Así que todavía no llegamos a eso. Eso es, profesor. Profesor, Ujú. buenas tardes. Buenas Mire, tardes. es el tema entre la excepción y la acción, ¿dónde entra la triple identidad? Ah, buena Ese es el pregunta. tema. Sí, eso también, Ahí está sí, la... eso Me da, también lo me vimos, da lo vimos también... hace como 2 clases. Lo que Ya. pasa es lo siguiente, y lo vimos en clase, es cosa que repitan, vean de nuevo el audio, escuchen el audio. Lo que pasa es que la cosa juzgada siempre tiene límites, hay límites de cosa juzgada. Y obviamente esos límites tienen a lo menos 2 parámetros. El, el primer parámetro, y que es obvio y evidente, porque la cosa juzgada emana de un proceso, es el efecto relativo de las sentencias. ¿Se acuerdan de lo que es el efecto relativo de las sentencias? ¿Se acuerdan o no de eso? Se ve en civil, en interpretación de la ley, se ve en procesal también. ¿Alguien sabe lo que es el efecto relativo de las sentencias? Nadie. Nadie sabe eso. Profesor, es poner fin a un proceso. No, no. En derecho civil tienen que haberlo visto. Están los primeros artículos del Código Civil. ¿El efecto negativo y el efecto positivo? No, el efecto relativo de las sentencias. Profesor, ¿Sí? eh, quiere decir que la sentencia solo es obligatoria respecto del caso concreto en el que se está pronunciando y que, Efectivamente, sí. Efectivamente, eso es. El artículo 3º, inciso 2 del Código Civil establece el efecto relativo de las sentencias comparándolo con el efecto absoluto de la ley. ¿Eh? Entonces, para completar la idea, uno de los primeros parámetros que hace que la cosa juzgada obligue a las partes es el efecto relativo de las sentencias. Es decir, que la cosa juzgada obviamente va a surtir efectos respecto de las partes que han sido
emplazadas en el proceso en donde se ha dictado la sentencia. Eso resulta evidente. Y en segundo lugar, existe un ámbito en donde también va a producir efecto de cosa juzgada a la sentencia que, corresponde a los límites de la cosa juzgada y que esta triple identidad que ya analizamos en la clase antepasada y la clase pasada, que es la identidad legal de partes o de personas, perdón, la identidad legal de personas realmente, el objeto a pedir y la causa a pedir. Y si esta sentencia envuelve esos tres aspectos de forma copulativa, se va a producir el efecto cosa juzgada y no se va a poder demandar de nuevo. Y tampoco se va a poder ejecutar respecto, o mejor dicho, no se va a poder demandar de nuevo. Solamente produce efectos respecto de la excepción de cosa juzgada. También lo que habíamos dicho en la clase pasada, y está en los audios de la clase pasada, en que esta triple identidad se tiene que producir de manera copulativa. Y si hay algún elemento que no se produce, uno puede volver a demandar, y de hecho tengo jurisprudencia donde vamos a revisar estas situaciones en donde se puede volver a demandar, porque realmente se produjo cosa juzgada, pero los límites de la cosa juzgada llegan hasta el punto de esta triple identidad. Recuerden que esta triple identidad son requisitos copulativos y si no se produce en un nuevo juicio de la triple identidad, se puede volver a demandar sin ningún problema. ¿Ahí sí? Sí, profesor. Ya, ahí estamos más claros. Yo creo que van recordando lo que hemos visto la clase pasada. Siempre es bueno revisar la clase pasada antes de empezar esta. Ya, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Aquí hay una consulta en el chat. Ah, claro. Aquí estamos hablando de la forma en cómo se puede solicitar o aplicar esta defensa. Miren, la excepción de cosa juzgada es una excepción perentoria y opera de manera a petición de parte. Se puede oponer como una excepción dilatoria que también lo vimos en la clase pasada, mixta, en este caso como es perentoria, pero se puede oponer en la etapa de las dilatorias por economía procesal, para terminar un juicio, sin empezar y sin tener que pasar por todas las etapas, y también como excepción dilatoria, perentoria, que es lo que es en la contestación de la demanda, incluso como excepción anómala, eso lo vamos a ver en el próximo curso, y es decir, incluso hasta la citación para ir sentencia y en segunda instancia hasta ante la vista de la causa. Es posible presentar una excepción de cosa juzgada. Ahora bien, fíjense que aquí están preguntando si se puede declarar de oficio. Yo creo que efectivamente sí un juez civil podría declarar de oficio la cosa juzgada amparándose en la incompetencia absoluta. Podría ampararse en la incompetencia absoluta en razón de que la cosa juzgada produce un efecto respecto del resto de los tribunales para conocer el asunto. Una vez que ya ha sido resuelto un asunto con efecto cosa juzgada, el resto de los tribunales se tornan incompetentes. Y esta incompetencia, desde mi perspectiva, sería una incompetencia absoluta y por lo tanto podría ser declarada de oficio por algún tribunal. ¿Existe la Profesor, ¿Sí? una pregunta, por favor. Quiero saber si tanto la acción como la excepción de cosa juzgada puede ser alegada en cualquier materia del derecho o solamente opera para el ámbito civil. Ya. Si ustedes revisan las leyes, los códigos procesales especiales, por ejemplo, usted revisa el Código Procesal Penal, usted se va a dar cuenta que en el 262, por ahí, existe la posibilidad de oponer una excepción de previo especial pronunciamiento, es decir, una excepción previa, y esa excepción previa justamente es la cosa juzgada, es decir, está regulada en el Código Procesal Penal esta excepción de cosa juzgada. Por otro lado, si usted revisa la ley de tribunales de familia, usted también va a ver que se puede interponer un recurso de casación en la forma y también podría operar esta cosa juzgada.
esta excepción de cosa juzgada también. Y de hecho, recuerde también que por aplicación del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Civil, tanto en su libro primero como en su libro segundo, se aplican supletoriamente a todos los otros procedimientos sin importar su naturaleza. Es decir, en todos los procedimientos en que no esté regulada la excepción de cosa juzgada, podemos aplicar supletoriamente las disposiciones sobre cosa juzgada del Código de Procedimiento Civil, tanto en el libro primero, que la regula en el 175 y siguientes, como también en el libro segundo, que trata del procedimiento ordinario. ¿Ve? Entonces, también la regla del procedimiento ordinario también se aplica supletoriamente al resto de los procedimientos. Entonces, la respuesta es sí, se puede. Aquí también me preguntan si la acción y excepción prescriben. Miren, respecto de la excepción de cosa juzgada, esta no prescribiría porque no hay, una vez que se encuentra clausurado un proceso, no es posible y existe un nuevo proceso que se abre dentro de los dos parámetros de triple identidad de manera copulativa, en cualquier momento no se puede abrir ningún proceso. De hecho, yo tenía un material que no sé si lo podemos ver hoy día, en una situación interesante, y me voy a tener que adelantar a lo que tenía preparado para la clase, pero me voy a adelantar respecto de este punto. Miren, si ustedes leyeron el texto del mito de la cosa juzgada, ¿no es cierto? El fin de la cosa juzgada, el fin de un mito, etc. ¿Lo leyeron, no es cierto? ¿Están ahí o están solamente...? Estamos acá, ¿Sí? señor. Ya. Recuerden que eso entra en la prueba, en el control de la próxima clase, así que es importante que conversemos de esto. Bueno, para el autor del libro, de ese texto, la cosa juzgada no es un efecto propio de verdad jurídica, inamovible, etcétera, sino que el trasfondo de la clausura de los procesos está dado ¿por qué está dado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el trasfondo de que la cosa juzgada clausure los procesos? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Profesor, yo no me acuerdo. ¿Lo leyeron, no? Si lo repite como muchas veces. Es majadero en repetir esto. Bueno. ¿Cuál es ese texto que está diciendo usted, profesor? El texto que aborda una teoría de cosa juzgada un tanto moderna, o sea, más moderna, y no el clásico. Ese es el texto. ¿Pero de quién es? ¿De qué autor? Yo les pasé dos autores. ¿Se acuerdan los autores que eran? Jordi Nieva y ¿Ya? el Couture. Ya. ¿Y cuál es el que no es clásico? Fenol. ¿El de Jordi Nieva? Efectivamente. Él aborda la cosa juzgada desde una perspectiva moderna, desde una dimensión más moderna. Y él dice que el sustrato, el sustento, la idea que está detrás de la cosa juzgada, ¿cuál es? Porque este es el núcleo de lo que él expone, de su teoría. La ficción de la verdad. No tiene nada que ver la verdad aquí. La certeza jurídica. Bueno, eso es el trasfondo, pero ¿cuál es la idea base de la cosa juzgada? Porque la certeza jurídica, digamos que es más bien la conclusión, o digamos que viene más que nada de la teoría clásica. La seguridad jurídica. No. ¿Por qué tiene que haber cosa juzgada? A ver. ¿Para evitar qué? Para evitar ¿Otro proceso igual? Por la misma causa. Efectivamente, para evitar, y grábenselos bien en sus mentes, porque esto es la esencia de esta doctrina o de esta idea, lo que subyace a la cosa juzgada, a la idea y al concepto jurídico de cosa juzgada, es evitar la reiteración de juicios hasta el infinito. ¿Ok? Eso es, digamos, dentro de lo moderno,
lo que subyace a esta institución de cosa juzgada. Evitar la reiteración de juicios hasta el infinito, porque si no, uno podría reiterar los juicios hasta el infinito, pues, si eso es lo que importa al final. Ya, entonces, ¿sí? Lean los libros, porque eso es parte esencial del control. Ya, a ver. La reiteración de juicios. Entonces, yo tenía un material que seguramente se los voy a hacer llegar hoy día o mañana, y es el siguiente caso, la siguiente situación. Pongan atención. ¿Están atentos? No hay nadie atento. Y profesor, Profesor. Profesor, Ya. estamos atentos. Estén atentos porque todas estas cosas, miren, ustedes, uno tiende a creer que lo que hace la universidad no tiene una trascendencia en la práctica o en el ejercicio de la profesión. Uno tiende a pensar eso, pero yo les puedo decir que por lo menos desde el punto de vista de este curso, de este ramo, es al revés. Todo lo que ustedes vean, van a ver que tarde o temprano les va a pasar algo en la profesión, en el ejercicio, en donde van a decir, pucha, que yo puedo hacer esto, o yo tengo esta salida, o tengo esta solución, y todo va a estar, quizás parte de la solución va a estar en esta clase. Podría ser. A ver, miren, resulta que hay un juicio antiguo, un juicio civil, en donde varias personas demandan al Estado porque el Estado incumplió, le causó daño quizás a través de agentes del Estado, bueno, causó daño. ¿Ok? Entonces demandan varias personas, 10, 15 personas al Estado. Y resulta que los juicios se demoran. Después de varios años, recién en la apelación, el Consejo de Defensa del Estado que defiende los intereses fiscales, los abogados del Consejo de Defensa del Estado se dan cuenta de que uno de los demandantes previamente, 15, 20 años, ya había demandado al fisco y había perdido el juicio. Y eso se da cuenta recién en la segunda instancia, bueno, perdón, recién cuando ya hay sentencia definitiva. Una sentencia definitiva que obviamente acoge las demandas de los demandantes, pero hay un demandante que ya había demandado y, como les dije, el Consejo de Defensa del Estado, que era la defensa del fisco, como demandado, se da cuenta que uno de estos demandados ya había demandado y había perdido el juicio. Sin embargo, había perdido el juicio porque se había equivocado en la forma de interponer la acción, porque realizó un juicio de Hacienda y en ese tiempo el Tribunal Civil determinó que no era la forma de hacerlo, sino que con una demanda normal, con un juicio ordinario, etc. Y al final se perdió ese juicio. Entonces, como ya les dije, en la apelación el fisco presenta esta excepción de cosa juzgada que no había presentado antes, y al abogado que le toca alegar esta causa por este demandante se da cuenta de que en la teoría clásica lo perjudica. Es decir, la teoría clásica dice que si hay cosa juzgada y está dentro de los parámetros del 177, identidad legal de personas, objeto de pedir, causa de pedir, debiera rechazarse la demanda. Esa es la teoría clásica, que ya la hemos esbozado varias veces. Entonces trata de ver de qué forma se puede subsistir esta acción y puede obtener una sentencia condenatoria. Entonces, en el alegato, este abogado, bueno, primero alega al Consejo de Defensa del Estado como apelante, y el Consejo de Defensa del Estado, bueno, recita la teoría clásica de Chiovenda y de Couture a los magistrados, a los ministros de la Corte de Apelaciones. Entonces, cuando le toca el turno al demandante, defendiendo la postura de que, no obstante haber habido un juicio, ese juicio no cumplía ciertas condiciones y ahí viene su argumentación. Entonces, la argumentación es la siguiente, y justo va en orden a lo que hemos estado viendo en el curso y a lo que yo les he mandado como material. Teoría clásica,
versus una teoría más moderna. Entonces, ¿cómo empieza el alegato de este abogado? Dice, bueno, la parte del fisco ha mencionado de manera completa lo que es la teoría clásica de la cosa juzgada. Y hay que tener presente de que Chiovenda falleció a principios del siglo XX y el señor Eduardo Couture falleció en 1952 o 54. Es decir, falleció hace más de 60 años, y si bien estas personas son unos insignes juristas, no abordaron situaciones que se producen modernamente y que implican una reflexión más profunda de la institución de la cosa juzgada. Y en ese sentido, lo que defiende la cosa juzgada no es solamente un efecto sin contenido, sino que este efecto de cosa juzgada tiene que producirse para evitar la reiteración de juicios que produzcan colisión de cosas juzgadas y que produzcan reiteración al infinito de juicios. Y en ese sentido, el primer juicio que se llevó a cabo por este demandante, si bien se perdió, no es un juicio propiamente tal, no es un juicio en que tenga el contenido de la cosa juzgada, porque fue un juicio en que se rechazó la demanda por motivos formales. ¿Qué significa esto? Significa que en ese juicio no se acreditó, no se acreditó que la fuente de la obligación existía, no se acreditó el monto o el perjuicio causado por el Estado o los agentes del Estado a este demandante. Es decir, realmente no se produjo un juicio, un proceso con todas sus etapas, sino que fue descartado, como habíamos dicho, en el umbral. Es decir, no se produjo un juicio que pudiera ser objeto de repetición ahora. Es decir, el único juicio en el que se ha producido es este, donde se han dado todas las etapas, y que por lo tanto, con este nuevo juicio, no se produce la reiteración de un juicio en donde ya hubo una resolución de fondo. No sé si me entienden. Ese fue el argumento del abogado demandante, para decir que realmente en el primer juicio no se había producido el efecto de cosa juzgada, porque no se había realmente realizado el juicio, no se había llegado a una decisión de fondo. ¿Sí? Y ese es el sustrato de la teoría que viene manifestando el jurista Jordi Nieva en el texto que yo les he pasado. ¿Sí o no? Claro, profesor, Sí, porque señor. como lo dice usted, ¿Ya? los tiempos van cambiando y todo se va actualizando. Ya, pero ojo, no es tanto es también por ciertas situaciones que esos juristas no tuvieron en vista durante su vida. Y por otro lado, también la cosa juzgada, si se ve de esta forma, de esta fórmula, podemos ver que, claro, lo que produce efecto de cosa juzgada es la resolución del conflicto con una decisión de fondo, no con una decisión formal. Ahora bien, les voy a contar. Bueno, la Corte de Apelaciones aceptó la teoría clásica y el demandante fue rechazada su demanda. Sin embargo, existe un voto disidente. Uno de los ministros estuvo por considerar esta nueva visión de la cosa juzgada que limita un tanto sus efectos, aparte de lo que ya está limitado en materia de los códigos, aparte de la limitación que se encuentra establecida en la ley, que ya la vamos a ver, vamos a completar su visión. ¿Ven? ¿Sí o no? Señor. ¿Entienden? Sí, profesor. Ya. Esto es Lo que, profesor, sí, pero lo que yo entiendo es que en el caso que usted mencionó, sí. más que por no haber la triple identidad, se pudo hacer el proceso por el hecho de que no llegó a ser un juicio final.
Efectivamente, efectivamente, por eso yo les dije que la cosa juzgada de todas formas tiene sus limitaciones y existen limitaciones que están en la ley, que hemos revisado algunas, pero también existe esta limitación doctrinal que les he indicado, ¿ah? Gracias, profesor. Que como ya les digo, no es una opinión mayoritaria, pero quién sabe que si más adelante puede ser tomada como una opinión mayoritaria, porque por lo demás es de justicia. Porque si el fundamento es evitar la reiteración de juicios, bueno, el juicio tiene que haberse hecho completo, tiene que haber habido una decisión al respecto, una decisión de fondo, no una decisión formal. Ya, ¿sí? ¿Estamos ok? Profesor, Sí. una consulta. Dígame. Respecto a esa decisión de fondo, ¿es ya cuando la cosa juzgada hace efecto a ambas partes? A todos los que han sido parte en el proceso. Porque lo que busca proteger la cosa juzgada es, desde el punto de vista de esta doctrina más moderna, la reiteración de juicios, pero la reiteración de juicios de verdad, es decir, juicios en donde se hayan ventilado la demanda, las pretensiones y las defensas también del demandado, donde haya habido una decisión de fondo. Y así, si es que no hay decisión de fondo, no hay reiteración de juicio y no hay efecto cosa juzgada. Profesor, Eso es. ¿Sí? sí, porque, no sé, me da la impresión de que tiene un poco de contradicción, porque, bueno, con lo que acaba de decir usted, es que si es que hay elementos para poder reabrir un juicio, porque, como dice Nieva, Ya. que para evitar la reiteración de juicios hasta el infinito. Claro. O sea, ese es el tema de cosa juzgada, pero al final también él dice, bueno, también tiene, la cosa juzgada también tiene debilidades, se podría reabrir un juicio. A ver cómo eso, a ver. Que por un lado dice Ya. que los sustantivos, el sustento, Ya. es que para evitar la reiteración de juicios Está la hasta el cosa infinito. juzgada. Sí. Pero por un lado también dice, bueno, también pueden haber algunas cuestiones que puedan reabrirse un juicio. Efectivamente, sí. Hay Hay varios como textos. Sí. Sí. Y con una eso, especie de ¿sabes? contradicción. Con eso lo vamos a engarzar. Con eso lo vamos a engarzar para comenzar estos efectos relativos o limitaciones, podríamos decir, de la cosa juzgada. Y efectivamente, tengan presente lo siguiente. Todo esto de la cosa juzgada, de que la cosa juzgada produce efecto de verdad jurídica inamovible, que clausura el proceso, eso es la regla general. Es la regla generalísima. ¿Ya? Sin embargo, existen excepciones y que todo ordenamiento jurídico debe contener esas excepciones. Y esas excepciones dicen relación, pero son excepciones. En este caso, podríamos decir que lo que plantea Jordi Nieva respecto y lo que planteó el abogado en la corte, no es una excepción, sino que va encaminada hacia lo que es cosa juzgada, hacia las sentencias que producen efecto cosa juzgada. Y en ese sentido, una sentencia que produce efecto cosa juzgada va a ser una sentencia en que resolvió el fondo del asunto. ¿Ok? Pero ahora, lo otro es la excepción, el sistema excepcional. Y respecto al sistema excepcional, hay un texto, bueno, hay un texto que estaba consultando, donde hay un artículo del mismo autor que se denomina la revisión frente a la cosa juzgada en el proceso civil. Y al finalizar el artículo, y no se los voy a mandar porque los voy a llenar de más cosas, solamente les quiero plantear el último párrafo, donde da como conclusión que la revisión se refiere a un mecanismo excepcional de revisar una sentencia que tiene cosa juzgada, siempre va a ser excepcional. Y la razón de ello va a ser para que aberraciones jurídicas o aberraciones de injusticia no vicien los fallos de los órganos jurisdiccionales. Es decir, para que la decisión
no sea manifiestamente injusta. Y solamente en estos casos aberrantes en que la decisión es manifiestamente injusta, tenemos un instrumento que excepcionalmente va a destruir la cosa juzgada, aunque se haya producido en un proceso en donde se haya resuelto el fondo. ¿Ok? ¿Entienden eso? Porque tenemos dos vías argumentativas. La primera tiene que ver con estas situaciones en donde hay procesos en donde no se resolvió el fondo del asunto, y si no se resolvió el fondo del asunto, realmente eso no es un proceso que no se pueda reiterar, porque no fue un proceso al final, no fue un juicio, porque no se vio el fondo. Entonces yo puedo reiterar el proceso, porque más que nada no sería una reiteración. Y eso no es una excepción a la cosa juzgada, o no es un límite a la cosa juzgada, o no es un efecto relativo a la cosa juzgada. Pero sí existen instrumentos excepcionales que permiten revisar una sentencia donde se ha producido cosa juzgada. Pero estos instrumentos excepcionales, por lo menos en materia civil, tienen límites. Y los límites son temporales. Por ejemplo, que ya lo vamos a revisar, que es 1 año desde que está ejecutoriada, es un límite temporal, pero también tienen un límite en cuanto a las causales. No por cualquier motivo se puede dejar sin efecto esta cosa juzgada. Y vamos a ver que quizás ni siquiera se deja sin efecto la cosa juzgada, porque la cosa juzgada en estos casos cae no porque es cosa juzgada, no cae porque no se debe producir, sino que cae porque se anula el proceso. Y fruto de que se anula el proceso, se anula la sentencia, y si no hay sentencia, no hay tampoco cosa juzgada. Pero no se ataca directamente que la cosa juzgada, sino que se ataca el proceso en donde se produjo esta resolución que tuvo el efecto de producir cosa juzgada. ¿Ok? Ese es el asunto. Es que ahora, más claro, bueno, vamos a dejar ahora, vamos a revisar, porque vimos la clase pasada, vimos la cosa juzgada material y vimos las cosas juzgadas formal, que fue una descripción de la teoría clásica para explicar ciertas realidades en donde uno podía reiterar un juicio, excepcionalmente. Pero ahora vamos a ver las formas de impugnar una resolución judicial que produce cosa juzgada. Y esto es el mal llamado recurso de revisión, que realmente no es un recurso, sino que es una acción. ¿Por qué una acción? Porque un recurso lo que hace es revisar lo ya actuado en un proceso, y esa revisión se produce en el mismo proceso. Por ejemplo, el recurso de apelación, en donde en el mismo proceso revisamos la resolución recurrida, la resolución que se apela. Pero, tratándose de la acción de revisión, nosotros lo que pedimos es que se abra un nuevo proceso en donde, por ciertas causales que ahora vamos a ver, le pedimos a la Corte Suprema que anule el proceso, y obviamente si anula el proceso, anula la sentencia también, cae la sentencia, y por lo tanto tampoco se va a producir la cosa juzgada. Y como se anula el proceso, se puede dictar una sentencia y se puede hacer un proceso, mejor dicho, se puede dictar una sentencia que va a resolver el conflicto. ¿Ya? Miren, voy a compartir la pantalla. Y ahora ustedes pueden ver el recurso de revisión. Esta pantalla corresponde al artículo 810 del Código de Procedimiento Civil, en donde se habla del recurso de revisión, y este recurso de revisión estaría en el libro 3 del Código de Procedimiento Civil, donde habla de los procedimientos especiales. Si ustedes se dan cuenta, las 4 causales del recurso de revisión son causales bien estrictas, y generalmente tienen que ver con que un proceso ha sido ganado de manera viciada o mediante maquinaciones fraudulentas, es decir, mediante dolo. Si ustedes se dan cuenta, el número 1 se trata de un juicio en donde se ha ganado por la presentación de documentos declarados falsos posteriormente. El número 2 trata lo mismo, pero en este caso los falsos son los testigos. Ahí se ha ganado a través de falso testimonio y, bueno, señalando
que las declaraciones sirvieron como único fundamento para la dictación de la sentencia. Y el número 3 habla, bueno, de una maquinación fraudulenta, y que esa maquinación ha producido que se haya ganado de manera también fraudulenta el juicio. Y por último, señala que la posibilidad de reabrir un proceso para evitar, fíjense, reabrir un nuevo proceso con esta acción de revisión, para evitar que se produzca esta reiteración de procesos porque existía un proceso anterior con cosa juzgada y con triple identidad. ¿Qué les parece? Y eso sí, que en materia civil tenemos un plazo. Y ahí está el plazo. Dentro del año contado de la fecha, la última notificación de la sentencia, objeto del recurso. Y si se dan cuenta, existe un plazo, es decir, una limitación. Y en este sentido, el legislador procesal civil ha entendido de que muchas veces la justicia va a ceder terreno frente a la certeza o seguridad jurídica. Ya sabemos que tenemos un plazo, luego pasado este plazo, por muy aberrante que sea el fallo, va a seguir subsistiendo. Ahí está el artículo, ustedes lo pueden ver en su casa, lo pueden revisar, es decir, cuando ustedes pierden un juicio y ustedes se han dado cuenta, por lo menos un juicio civil, se han dado cuenta que ha sido ganado de manera fraudulenta, ustedes tienen una posibilidad dentro del año de la última notificación de solicitar la revisión ante la Corte Suprema. Es un mecanismo absolutamente excepcional. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque después vamos a pasar a otra cosa más. Vamos a pasar a la materia penal. Profesor, le hago una consulta. Pero claro. ¿Este recurso se hace solamente en la Corte Suprema? Efectivamente, si usted lee ahí el artículo 810, sí, la Corte Suprema solamente puede rever las sentencias. Pero el medio de prueba tiene que ser contundente para demostrar. Efectivamente, sí. Para reabrir una causa y para lograr la anulación de esa sentencia, usted tiene que tener una prueba contundente. De hecho, tiene que tener un juicio. Tiene que haber ganado un juicio penal. Claro. Ahora es bastante difícil, pero igual hay una suspensión del periodo de prescripción o de presentación de esta acción, si es que usted le inicia el juicio, y mientras se ventila el juicio en donde, por ejemplo, está persiguiendo a los testigos falsos, o está tratando de probar la maquinación fraudulenta, o también está tratando de acreditar que los documentos fueron falsos. ¿Ve? Ok. Ya, ¿alguna otra duda? Ya, pasemos a materia procesal penal. A ver. Aquí está el Código Procesal Penal. Aquí el Código Procesal Penal fue más técnico en su redacción y señala la revisión de las sentencias firmes, sin darle el carácter de recurso. Y si ustedes revisan este artículo 473, se van a dar cuenta que son razones realmente de bastante peso y que nos pueden inducir a revocar, o sea, son fundamentos para anular una sentencia definitiva que haya condenado a un inocente. Aquí, obviamente, en el proceso penal, estamos frente a valores, se supone, de más grande envergadura, como es el derecho, como es la libertad. Y por eso, ustedes se van a dar cuenta que ahí están las causales. Primero estamos hablando de una sentencia contradictoria, porque hay una sentencia que condena a una persona por el mismo delito, y supone que lo cometió una persona, entonces obviamente en ese caso hay una sentencia contradictoria, ¿no? En el segundo caso, el caso típico del homicidio de una persona que después aparece viva. Obviamente, en este caso se tiene que rever la sentencia y tiene que ser anulada, ¿no? Y lo mismo, en la letra C, lo mismo, que ha sido condenado por un documento o un testimonio falso, ¿no? En causa criminal. Y la otra cosa que habla también, que se habla modernamente, hay dos son los motivos, y este código que es moderno lo recoge, dos son los motivos para que una sentencia quede sin efecto, y que la cosa juzgada quede sin efecto. Uno, estas
situaciones aberrantes de injusticia, de injusticia porque se ganó de manera fraudulenta, etcétera, un juicio, y la otra es la situación, sobre todo en materia penal, no en materia civil, que existe un elemento que exculpe al imputado, pero que apareció después. Y esa es la letra D, que fue desconocido durante el juicio, pero apareció después. Bueno, y lo último, la prevaricación o cohecho del fiscal, bueno, cohecho del fiscal o prevaricación de algunos de los jueces, ¿no? Obviamente. O sea, aquí se dan los componentes modernamente que se utilizan para rever, para anular estas sentencias que han sido ganadas fraudulentamente o con elementos que no hayan estado presentes al momento del juicio y que aparecen después. Esto generalmente se utiliza en materia penal. Y por último, el plazo y los titulares, bueno, en materia procesal penal, en el sentido de que está involucrado un aspecto realmente importante para las personas, importante para nuestro sistema jurídico, que obviamente es más importante que los bienes, que es lo que principalmente se litiga en materia civil, que es la libertad en este caso. El plazo y los titulares de la revisión, ustedes pueden ver que plazo no hay, se puede presentar en cualquier momento, incluso lo podría presentar el Ministerio Público. E incluso lo pueden solicitar los herederos una vez de muerto el imputado para rehabilitar su memoria. ¿Se dan cuenta? Que en materia procesal penal uno podría llegar a decir que la cosa juzgada realmente no es absoluta, sino que es relativa, dadas las fórmulas que hay, excepcionales por lo demás, de echar por tierra lo allí resuelto. ¿Ven? Y bueno, por razones obvias, ustedes ya lo conocen. No sé si ustedes conocen o si se acuerdan del caso que fue de haber sido hace 10 años, el caso de la Quintrala, de una mujer que mandó a matar a su hermano para ella poder heredar a través de un sicario. ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Ya. Sí, Bueno, que algunos se mandó a acordarán. matar al hermano, la Claro, nuera. mandó a matar Mató al al pololo hermano de la y por sobrina. desgracia, bueno, no sé si, bueno, por desgracia, el que abrió la puerta fue el novio de la sobrina, de su sobrina, y el sicario, bueno, le puso resistencia y terminó matándolo. Pero esto, a propósito de esa investigación penal, se descubrió que ella no había sido la primera vez que había mandado a matar a alguien, sino que también había mandado a matar a su marido. Y en ese juicio, por el mismo sicario, en ese juicio se condenó a un conserje, se condenó a un inocente. Y después se descubrió de que había sido este sicario, seguramente él habló para obtener una reducción de condena, y el Ministerio Público tuvo que presentar una acción de revisión ante la Corte Suprema para liberar a este conserje, que había sido condenado en un primer momento. Profesor, ¿Sí? le hago una consulta que me Claro. queda la A duda. ver. ¿Quién indemniza a estas personas por haber estado presas injustificadamente porque se priva de su libertad? Que igual es un bien cuidado por la Constitución. Sí, efectivamente. Existe un remedio, un mecanismo, que es a través de la Corte Suprema, que permite que el Estado indemnice a las personas cuando han sido sometidas no solamente a una pena privativa de libertad, sino que han estado en prisión preventiva. Muchos imputados han estado en prisión preventiva 1 año, 2 años, y después han sido declarados inocentes. Eso sí, que la Corte Suprema, según lo que establece la Constitución en el artículo 19, número 7, letra E, me parece, establece que la resolución judicial tiene que ser injustificadamente errónea o arbitraria para que se produzca la responsabilidad del Estado. Es decir, si la resolución judicial fue justificada, dado los antecedentes que tenían, bueno, por desgracia, ese tiempo que ha estado privado de libertad no va a ser indemnizado, porque el juez no pudo más que decretar la prisión preventiva o condenarlo por los Actuaron de antecedentes buena que fe. tenía.
claro, en cierta medida se actúa de buena fe por los antecedentes que se tenía. Aquí, eso sí que aquí hay dos elementos o dos posibles fuentes de responsabilidad, porque una es el Poder Judicial, que obviamente igual va a ser el fisco el que responda, pero el Poder Judicial, por ejemplo, los jueces actúan con lo que le presenta el fiscal de prueba. Entonces, si el fiscal le presenta una prueba razonable, contundente, que después puede ser desvirtuada, el juez tomó una decisión acertada, quizás en dejarlo privado de libertad 2 años. Pero se abre igual la otra puerta, que es la puerta para demandar también al fisco, pero por la actuación del Ministerio Público. Y en este sentido, también en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público también permite demandar al fisco, pero una vez más, cuando la actividad del Ministerio Público, del fiscal adjunto, ha sido manifiestamente injustificada o arbitraria. Es decir, también ha actuado de esa forma. Es como el caso Huracán, señor, ¿no? De Carabineros. Claro, podría ser, pero ahí yo creo que en el caso Huracán tengo entendido que no estaban involucrados los fiscales actuaron con información errónea o digamos manipulada por la fuerza policial. Exacto. Entonces, ahí, claro, podría haber una responsabilidad del Estado, pero vinculada al servicio policial, no al servicio de persecución penal fiscal. O sea, se aplicarían la ley de base de la administración del Estado y no la ley orgánica del Ministerio Público para perseguir la responsabilidad civil. Bueno, ¿qué más? A ver, ya, con esto vamos a terminar este bloque, igual llevamos harta clase, que es los efectos reflejos de la cosa juzgada. Miren, la cosa juzgada, yo les dije en un primer momento, que obviamente afecta a las personas que han sido parte de un juicio. Eso es obvio. Por el artículo 3, inciso segundo del Código Civil. Sí. Pero también la ley puede establecer de que la cosa juzgada afecte a otras personas. Y ahí estaríamos hablando de quizás, o sea, estamos hablando de los efectos reflejos de la cosa juzgada. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales el típico caso del testamento que establece un legado. Resulta que si un testamento establece un legado, es decir, una asignación singular a una de las personas, a una persona, pero que no es heredero, si es que el testamento es discutido por alguno de los herederos y resulta al final ser anulado por una sentencia judicial, bueno, el legatario, si cae el testamento, también cae el legado y el legatario se queda sin nada, sin ser parte en el proceso. Y ahí estamos hablando de los efectos, reflejos de la cosa juzgada. En este sentido, el legatario podría tener algún interés, entonces, en este juicio en donde se trata de anular un testamento, y lo que tendría que hacer es hacerse parte independiente, o sea, tercero, hacerse parte a través de ser un tercero independiente o coadyuvante o excluyente. Esa sería la forma en que el legatario también proteja sus derechos, pero si el legatario no hace nada, no participa del proceso, le van a afectar el resultado del proceso por el efecto relativo, mejor dicho, el efecto reflejo de la cosa juzgada. ¿Ok? ¿Sí? Sí, señor. Ya. Eso, estamos atentos. Ya. Entonces, nos queda, vamos a hacer un descanso de 15 minutos y vamos a entrar a analizar la cosa juzgada en el proyecto de Código Procesal Civil. Y tiene dos o tres cosas, también la jurisprudencia de cosas juzgadas. El proyecto tiene como 2 o 3 cosas novedosas respecto de la cosa juzgada, respecto del tratamiento que tiene la cosa juzgada. Y ahí lo vamos a revisar, ¿ok? Así que 15 minutos y volvemos. ¿Ya? Ya, Ok, profesor. profesor. Ok. Ya. Entonces vamos a ver la jurisprudencia que está
creo que ahí sí. Miren, ahí hay varias sentencias de la Corte Suprema que se refieren a la cosa juzgada. La primera sentencia que vamos a revisar es una sentencia de la Corte Suprema del 29 de mayo del año 2003, que se encuentra en la revista Derecho y Jurisprudencia, tomo 100, sección primera, página 78. Antes, la jurisprudencia se encontraba recogida en determinadas revistas y estas revistas no citaban los ingresos de corte, sino que citaban la fecha y se citaba la revista. Entonces, por eso tienen esa fórmula de ser citadas los fallos. Este fallo, lo importante que tiene es que en él la Corte Suprema define lo que es la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal. ¿En qué sentido? Que la cosa juzgada material corresponde a la cosa juzgada, digamos, clásica y absoluta, en el sentido de que una vez resuelto el conflicto mediante esa sentencia, no le es posible ser repetido el juicio en ninguna otra, por ningún otro tribunal, y no se puede reabrir. Todo dentro de los límites de la cosa juzgada, que son esta triple identidad. Y a su vez también habla sobre la cosa juzgada formal, entendiendo que solamente esa cosa juzgada rige en el proceso en que se dicta la resolución judicial respectiva, pero no obsta a que con nuevos antecedentes y en otro proceso se pueda volver a discutir lo planteado allí. Es decir, define de manera bastante sencilla y precisa lo que se entiende por cosa juzgada formal y cosa juzgada material, o sustancial también, que se denomina, y que es una primera aproximación de la teoría clásica acerca de estas reiteraciones de procesos que se podían producir en ciertas circunstancias. Después tenemos el legitimado para oponer la excepción de cosa juzgada. Y aquí, la Corte Suprema, ya tenemos una cita de un ingreso de corte 230 del año 2008, en el cual lo importante de este fallo es que no solamente dice que la cosa juzgada afecta a las partes de un proceso, sino que también afecta a todas aquellas personas que la ley indica que puede afectar, como el caso que yo les planteaba del legado. Ya. Ese es este fallo. Después tenemos el fallo de la Corte Suprema, en que habla de la causa a pedir en juicio ejecutivo y declarativo para cobrar una suma de dinero. Y en este sentido, el fallo, que es el ingreso Corte Suprema número 3226, que incluso ustedes lo pueden revisar en la página del Poder Judicial, también indica que esa causa de pedir, si es la misma, podría producir cosa juzgada también en ambos procedimientos. Después tenemos el alcance y concepto de causa de pedir en el juicio de cobro de honorarios, y ahí lo vincula a un juicio laboral. Ahí ustedes lo pueden revisar, estos fallos en la Corte, en la página del Poder Judicial de la Corte Suprema, y yo también se los voy a mandar el extracto que hay de ellos para que lo revisen. El otro fallo, que es un fallo un tanto, digamos, evidente, obvio, en que dicen que para verificar la causa, o sea, el objeto pedido, hay que estarse lo que se señala en el petitorio de la demanda. Por eso son tan importantes los petitorios de la demanda. El petitorio de la demanda no solamente da competencia al tribunal para conocer del conflicto, sino que, como podemos ver,
establece este objeto de pedir. Es importante entonces referirse al... Profesor, sí, pero espera un poquito. eso es... Un ya. poquito. Y por último, habla, y esto es importante, también es un fallo, en este caso del 2001, y de la revista Derecho y Jurisprudencia, parece que ese es el 180, el tomo 180, sección 1, página 50, en donde señala que no concurre la triple identidad por objeto pedido si en un juicio se demanda en sede contractual y en otro juicio que quizás se demanda la misma cosa, pero demanda la misma cosa, pero en sede, es decir, por responsabilidad extracontractual, que no se produciría el mismo, no se produciría la triple identidad por objeto pedido, aunque en este caso yo creo que quizás la triple identidad no se produce por la causa de pedir, ¿no? Porque la fuente de la obligación es diferente, porque quizás el objeto pedido es lo mismo, en ambos casos era una indemnización, entonces ahí, bueno, hay que revisen ese fallo, pero de todas formas yo le voy a mandar un extracto del mismo. Ya, ahora sí. Ya, referente al petitorio de la demanda, le iba a hacer la consulta. ¿Esos son los límites que tiene el juez para dictar la sentencia? O sea, que no puede dar más de lo que está escrito en el petitorio. Claro, por una parte, efectivamente son los límites que se denominan competencia específica. Los límites en cuanto a materia y en cuanto a cantidad. Pero que también son importantes desde el punto de vista de la triple identidad, porque ahí va a estar el objeto pedido. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Bueno, dicho esto, ahora vamos a revisar qué nos dice el código, bueno, pero mejor dicho, el proyecto de Código Procesal Civil respecto a la cosa juzgada, cómo la regula. Y vamos a ver que hay 3 cosas extras, nuevas, que tiene el Código Procesal Civil, el proyecto. A ver, vamos a compartir la pantalla para eso. Creo que está ahí. No, no es ahí. ¿Puede ser ahí? Tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Tampoco. Vamos a ver. Ya. Parece que ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, profesor. Ya, ahí está. Sí, se ve, profesor. Miren, estamos hablando del capítulo 2 del libro, me parece que este libro primero, ¿no es? Sí, me parece que el libro primero del Código Procesal Civil. A ver, sí, efectivamente el libro primero. Y a propósito de la ejecutoriedad o de los efectos de las sentencias, podemos ver la ejecutoriedad, es decir, el efecto de la sentencia y la cosa juzgada. Bueno, el primer artículo, que es el 214, no es ninguna novedad. Si ustedes se dan cuenta, los artículos del Código Procesal Civil contienen epígrafes, que lo hace más fácil de leer. La lectura es más sencilla en los códigos modernos. ¿Ven? Firmeza, ejecutoriedad de las sentencias. Y el artículo 214 es una repetición, si ustedes pueden verlo, si ustedes pueden apreciar, es una repetición de lo que dice el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, que establece cuándo una sentencia se encuentra ejecutoriada. Y repite la norma, que depende si hay recurso o no, si es que se interponen los recursos, depende cuándo fueron resueltos, etc. ¿Ven? Lo que ya hemos visto respecto a la sentencia. Aquí no hay ninguna novedad. Bueno, quizás la única novedad es esto que va a certificar aquello. ¿Quién lo va a certificar? Un ministro fe del respectivo tribunal. ¿Ve? Eso es la única novedad, antes decía el secretario.
pero el 215, la sentencia genera cosa juzgada. Repite lo que dice el 175 del Código de Procedimiento Civil actual, en cuanto que las sentencias interlocutorias y las definitivas son las que producen cosa juzgada cuando se encuentra firme. Tampoco ninguna novedad. Aquí el código, el proyecto no tiene efectivamente ninguna novedad. Ahora, aquí podríamos tener alguna novedad, porque este epígrafe señala efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada. Cuando estamos hablando del efecto negativo excluyente, ¿de qué estaríamos hablando? A ver. ¿De qué estaríamos hablando? ¿En cuál efecto negativo o positivo, señor? No, aquí es negativo, excluyente, negativo, excluyente. ¿De qué estamos hablando realmente? Si lo trajéramos al Código de Procedimiento Civil. Leamos. Que logra evitar un proceso posterior. Ya, pues, ¿y eso cómo se llama? Entre las mismas partes. ¿Cómo se llama eso? ¿Excepción, profesor? Efectivamente, Excepción. esa es la excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada ahora le llama efecto negativo excluyente de la cosa juzgada. Y por el que se pretenda un nuevo juzgamiento. Miren, como que toman en consideración esto que ya hemos dicho en la doctrina moderna, que el fundamento de la cosa juzgada no es este efecto de verdad jurídica, inamovible, etcétera, sino que evitar un nuevo juzgamiento. ¿Ve? Aquí como que es más moderno el Código Procesal Civil, o sea, el proyecto realmente. Y el efecto positivo. Bueno, respecto al efecto positivo no tengo que decir mucho. ¿A qué se está refiriendo el efecto positivo? Bueno, aquí realmente tengo que decir varias cosas. Véanlo, ahí está. Fíjese que este efecto positivo, lo que... Fíjese que... Sí, dígame. ¿El efecto positivo de la cosa juzgada aparezca como presupuesto necesario para una nueva decisión? Fíjese que este efecto positivo no es la acción de cosa juzgada, sino más que nada es una posibilidad de que lo resuelto en un proceso, entre las mismas partes obviamente, puede producir efecto en un proceso posterior. Es decir, trata de los efectos de la cosa juzgada en un proceso civil posterior. Estamos hablando de procesos civiles. Miren. Profesor, es como la cosa juzgada material. No. Que extiende, digamos, podríamos al decirlo resto de los juicios. Mire, podríamos decir que en el código que actualmente nos rige, aparecen los efectos de la sentencia penal en un juicio civil. Y aquí está hablando de los efectos civiles de una sentencia civil, obviamente, en un posterior juicio civil. También lo que busca evitar es la colisión de cosas juzgadas. Eso es lo que se busca. Efecto positivo de la cosa juzgada, es decir, podríamos decir el efecto que tiene la cosa juzgada decretada en un juicio posterior, en un juicio civil posterior. Y aquí la extensión o límite de la cosa juzgada. Ahí ustedes lo pueden leer. Es decir, en este caso, extiende la cosa juzgada a personas que no hayan litigado cuando, por efecto de la ley, como en el caso de los causavientes, en el caso de los herederos, ¿no? Les produce cosas juzgadas. Es decir, si le produjo cosas juzgadas al causante, también obviamente a los herederos o causavientes, a los sucesores universales, también le va a producir cosas juzgadas porque nadie puede transmitir más derechos de los que tiene y en las mismas condiciones. Y aquí está lo que había hablado una compañera, de si se podía declarar de oficio. Bueno, en este caso, en la audiencia preparatoria, es posible que se pueda declarar de oficio por parte del tribunal
estas dos instituciones, la litipendencia y la cosa juzgada, que están íntimamente vinculadas. Bueno, y aquí esto está regulado en el Código de Procedimiento Civil actual y habla de los efectos de las sentencias penales en el proceso civil y en este caso tienen los mismos efectos, ¿eh? Es decir, las sentencias cuando son condenatorias producen efectos civiles. Y en este caso de la... Y aquí hay algo interesante, hay algo que no está, y es una de las cosas, aquí está, podríamos decir que es como la segunda cosa, porque la primera cosa que es diferente es que regula el efecto negativo de la cosa juzgada y el efecto positivo. Y en el efecto positivo ya vimos que es diferente a lo que ocurre respecto de la acción de cosa juzgada, pero aquí regula los efectos de las sentencias absolutorias en materia civil. Y ahí, por excepción, van a producir efectos civiles las sentencias absolutorias cuando se compruebe que no existe el hecho o que no existe relación, bueno, estamos hablando de causalidad aquí, ¿no? Cuestiones prejudiciales penales, bueno, esto está en el Código Procesal Penal, ¿no? Cuestiones prejudiciales no penales. Esto también es interesante porque habla de cuestiones prejudiciales civiles, ¿no? Siempre que para dictar una sentencia definitiva civil sea necesario decir previamente una cuestión de carácter civil u otra regida por leyes especiales que se esté sustanciando en un juicio inicial. Es decir, habla de cuestiones prejudiciales civiles que se pueden vincular a otro proceso civil, ¿no? Y esa es la regulación de la cosa juzgada en el Código Procesal Civil, Código del Proyecto, Código Procesal Civil. Igual echo de menos la triple identidad acá. Quizás podría estar acá, pero... Claro, en cierta medida es más técnico, porque como existen problemas en la triple identidad en cuanto a la causa de pedir, generalmente no es muy clara, las definiciones son muy claras, incluso el Código de Procedimiento Civil tuvo que definir lo que era causa de pedir. Aquí los límites y la extensión de la cosa juzgada está dada más que nada, no por la triple identidad, sino que con las pretensiones y las defensas. Ese es el límite de cosa juzgada, pretensión y defensa. Todo lo que está vertido en las pretensiones y en la defensa. ¿Ven? Y aquí, en cuanto a identidad legal de parte, incluso la identidad legal se deriva o se expande a quienes suceden a título universal a las partes. Eso podría decirles que es como lo nuevo que establece el código, el proyecto Código Procesal Civil respecto a la cosa juzgada. Son como 3 o 4 cosas que no están en el Código de Procedimiento Civil. Señor, legislativamente, ¿en qué ¿sí? proceso está? Perdón. ¿En qué proceso está en el tema de legislar este proyecto de ley? Miren, yo he estado siguiendo el proyecto y este proyecto me parece que es del 2009 y realmente está estancado. Se ha aprobado en general, creo, el articulado, pero no se ha aprobado artículo por artículo. Podríamos decir que está paralizado hace por lo menos un año esto. Ustedes lo pueden revisar en la Cámara de Diputados. Me parece que está en la Cámara de Diputados. Y ahora, como están las cosas, menos va... A pesar que esto es algo como bastante importante, que, bueno, ahora, por ejemplo, con la pandemia, todos los procesos civiles están paralizados. O sea, casi todos están paralizados. No existen algunas herramientas para hacer avanzar mediante videoconferencias, alguna audiencia, pero no se pueden todas,
porque no está la infraestructura y tampoco está establecida la estructura orgánica de los tribunales civiles para que funcionen por audiencias, porque los juzgados civiles no funcionan por audiencias, y las audiencias debían ser, o sea, están establecidas como presenciales. Entonces la mayoría de los tribunales civiles no ha tomado la decisión de hacer videoconferencias. Si estuviera vigente el Código Procesal Civil, podría esto avanzar igual como ha avanzado en el resto de las materias reformadas, pero realmente está estancado. Y no hay hasta el año pasado, creo que el año antepasado fue una charla sobre esto, y no hay realmente voluntad política. No hay voluntad política para seguir adelante con esto, porque bueno, hay otras prioridades. A pesar que yo creo que la justicia civil es una prioridad. Actualmente, si nosotros pudiéramos decir de cuál es la prioridad en materia jurídica, en materia procesal, obviamente la justicia civil. Pero la justicia civil, como es una justicia muy vinculada al área económica, hay dos cuellos de botella y dos materias donde hay duda, donde no está claro qué aprobar. Y creo que ya hemos hablado de esto. Una, los recursos. En los recursos no está absolutamente claro qué va a pasar con los recursos en materia procesal civil. Y lo otro es la materia de ejecución, que no está nada de claro. La Corte Suprema y todo digamos, la visión de los tribunales es que existan tribunales de cobranza. La visión del legislador o del ejecutivo, podríamos decir, que mandó el proyecto, es que existan oficiales de ejecución, que desde mi punto de vista, mi perspectiva, es lo que debiera existir, porque eso descargaría al sistema, a los tribunales, de mucho trabajo que realmente es administrativo y que realmente debe ser solventado por quienes necesitan de la ejecución o necesitan de una resolución de incobrabilidad. Y actualmente los juzgados civiles están siendo órganos administrativos que lo que otorgan son antecedentes para que un abogado dé un certificado de incobrabilidad a los bancos y al retail para que ellos puedan rebajar impuestos. Actualmente en eso están convertidos los juzgados civiles desde el punto de vista de la ejecución. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna duda me la pueden consultar ahora. Si es que les surge después de haber escuchado este video, pueden hacer la consulta por correo electrónico. Hay un alumno que me hizo una consulta bien larga y disculpe que no le haya contestado, pero he estado bastante ocupado y la consulta es súper larga. Entonces voy a contestarle con más tiempo. Entonces eso sería por hoy. El próximo jueves 5 prueba. Sí, a las 6 de la tarde voy a estar conectado para que empecemos a conversar de esto. ¿Ya? Resoluciones judiciales y cosas juzgadas. Efectivamente, resoluciones judiciales, cosas juzgadas, eso. Los libros de texto también. Sí, y bueno, los materiales que les he mandado, ¿ya? Así que léanlos, estúdienlos, y si tienen dudas me escriben. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Profesor? Sí, lo escucho. Disculpe, una consulta. Lo que pasa es que usted hablaba de dos libros que tienen relación con el tema de la cosa juzgada, que son algunas páginas que hay que leer. Sí. Yo estuve buscando en mi Classroom y la verdad es que no he podido encontrar el material. Yo no sé si hay otro Classroom o lo subió usted a su página personal. Lo subí a mi Classroom, Pero para los Pero que no es digamos, el que he ocupado siempre. El que ocupé el semestre pasado. Es que no, la verdad que no. Pero mándeme eso un lo dijo en la primera clase. Lo estuve buscando yo. Profesor, para encontrar su Classroom tienen que ir al Gmail y sobre él, el Classroom, lo captura. Sí. Sí. Si Profesor, Gmail, buenas noches, pero le captura. podemos enviar un correo Sí, y lo manda por correo, por favor. No hay problema también, sí. Pero el Classroom Ya, muchas gracias. Esto es del semestre pasado. Es que a mí no me permite acceder a su Classroom, por eso Pero preferiría mándeme enviarle un correo. Tiene que mandarme una petición para ingresar. Ya, pero profesor, ¿podría enviarle el correo y me lo envía a través de esa vía que es más fácil? No hay problema. Por favor. Ya. Gracias. Okay. Ya pues, entonces eso sería por Ya, hoy. profesor, igual. Que estén muy bien. Yo igual le mando un correo. Gracias. Sí, no hay problema.
Gracias a Dios. Buenas noches, profesor. Luego. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches, que esté muy bien.